Recordamos que estamos en la antepenúltima semana del año de la Iglesia. No nos extrañe que algunos temas nos hablan sobre el fin, no nos extrañe. En la bellísima primera lectura que escuchamos, tomada del libro de Sabiduría, capítulo primero, versos del 1 al 7, con toda la libertad de quien sabe que habla en nombre de Dios y que Dios es el único soberano, se dirige a los que gobiernan la tierra. Se dirige a la gente que manda. En nuestro caso tendríamos que decir, se dirige desde luego al presidente, se dirige a los alcaldes, se dirige a los diputados, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo Supremo Electoral, en primer lugar y directamente a ellos. Y por extensión, si cada uno de nosotros lo sabe, que es dueño de su propio futuro, pues somos como el gobernante de nosotros mismos, aunque tengamos todo el miedo a la libertad, todo el miedo a amar, que toca muy bien Erich Fromm. En este pasaje de sabiduría, algunos ven una cierta identidad entre la sabiduría y Jesucristo, ya que habla de una cierta distinción sutil entre la sabiduría y Dios. Y digámoslo con todas las palabras, la sabiduría entendida en la Sagrada Escritura y especialmente en este pasaje no es la erudición. Una persona puede ser muy erudita en lenguaje sencillo de nuestro pueblo, en expresión de ella. Una persona puede ser muy estudiada, puede tener muchos títulos, muchos doctorados, no necesariamente es sabio. Sabio es aquel que ha aprendido, si quieren por experiencia propia, por empirismo, que al fin y al cabo es la base de la ciencia, ha aprendido a ser feliz, ha aprendido a ser persona, ha aprendido, aunque no lo ha recibido de otro, ha aprendido los secretos, si quieren, lenguaje de cocina, los secretos de cocina para darle ese gusto especial que solo algunos alimentos preparados por algunas personas los tienen, que algunas veces es un poquito de sal o un poquito de azúcar o un poquito de pimienta o un poquitito de nuez moscada o cosas que son simples, sencillas, al alcance de todo el mundo. Y es sabio aquel que logra comprenderse a él y logra vivir la existencia, voy a decir en nicaragüense, como Dios manda. Y ciertamente esta forma o la tenemos por una larga experiencia, algunas veces traumática. El empirismo es aprender de los errores, aprender de los fracasos, o lo aprendo preguntándole al que me creó. Y el que me creó, que no es malo, que Dios, me ha dado todo el manual de funciones, como cuando compro un electrodoméstico, una computadora, que me dicen cómo se enciende, cómo se apaga, me da todos los comandos, para qué me sirve, para qué no me sirve, y los cuidados que tengo que tener, y eso en forma sencilla, está condensado en la doctrina de la Iglesia. Padre, ¿y por qué no puedo hacer la prueba? Pues probar. Pero si hubieras invertido $400, $500 en una computadora más o menos, no vas a hacer la prueba porque la puedes fundir. Y le preguntas al técnico, por amor de Dios, si tu vida es más valiosa, ¿por qué no le preguntas al técnico? ¿Por qué no le preguntas? Padre, es que yo sé, bendito sea Dios, adelante, pero después no le eches la culpa a nadie. Y esta sabiduría es la que debíamos de aspirar sobre todo y ante todo, porque es
vuelvo a decir en secreto, el lenguaje muy sencillo de casa, son los secretos para cocinar. Para que no se me pegue el arroz, para que no se me dañe, un poquito de naranjagria y las cositas esas, para que no se me dañe el almidón ahora que hay que hacer las peñas para el nacimiento, hay que poner un poquito de limón, no es lo que cueste, es lo que hace que se preserve y me pueda servir, no para este momento, sino para otros años, y que el papel de peña no me salga tuposo. Padre, si es tan sencillo, si nosotros en la complejidad impresionante que seguimos asombrando, incluso a los que se dedican al estudio de nuestro propio organismo, ya no se diga cuando se ve el macrocosmo, maravilla de perfección, somos tremendamente sencillos en el funcionamiento. Y somos tan sencillos que bastaría un solo elemento que nos hace funcionar, nos explica, nos lleva a la felicidad, a la perfección, y nos mantiene en la existencia. Y ese elemento se llama amor. Padre, ¿qué está diciendo? Si lo principal es el dinero, que te aproveche. Padre, ¿qué está diciendo? Si lo principal es la libertad, que te aproveche. Padre, si lo principal es el poder, que te aproveche. Haz la prueba. No te arrepientas del tiempo perdido cuando te des cuenta que lo esencial de la persona es el amor. Y algo que tendríamos que repetirnos, y si quieren grabárnoslo con láser, antes decían con fuego, ponme como un sello sobre tu pecho, márcame como un sello sobre la frente, dice el Cantar de los Cantares, porque el amor es más fuerte que la muerte. Padre, ¿qué está diciendo? Perdónenme, voy a ser un poquito abusivo. Hoy hay una misa de primer aniversario y creo que la otra es de quinto aniversario de alguien que se nos ha adelantado. Convénzanme que ya no se quiere a esas personas, que ya no hay amor para esas personas. Convénzanme. El amor es más fuerte que la muerte. Padre, pero es que el amor no es ese engaño y esa perversión incluso de conciencia de la propaganda y de las ideologías y de la majadería. El amor viene de Dios, es la esencia misma del ser de Dios. Y porque Dios nos ama con amor infinito, con amor como solo Él nos puede amar, con amor de Dios, porque nos ama desde antes de crear el cielo y la tierra. Existíamos en su mente, y estoy hablando en forma antropológica, no hay otra forma de hablar de Dios, y en su momento, en el de Él, independientemente de lo que nosotros pensemos, concretizó su amor regalándonos la existencia con la colaboración de quien fue mi papá y fue mi mamá. Y no solo eso, me rodeó de amor y de todas las circunstancias para que incluso pudiese compensar todas aquellas carencias psicológicas, anímicas, económicas, etcétera, que me pudieron hacer falta en mi nacimiento. Padre, ¿qué está diciendo? Usted está engañando. Corrijan a Pablo cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no me digan que cosas que nos atormentan todavía, de que cuando era niño, cuando nací, no son en el fondo situaciones de pecado o pecado concreto. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Padre, ¿qué dice? Que aquello que ansiamos, necesitamos, que algunas veces nos da miedo, vergüenza expresar, aquello que es lo esencial de lo esencial, de lo esencial de nuestra esencialidad, permítanme, es el amor. Y al fin, lo que buscamos más allá de esta existencia y que lo que nos alegra
son las expresiones de amor y sabernos amados. Padre, ¿qué está diciendo? ¿O somos nosotros mismos hipócritas porque cuando nos acercamos a darle el pésame a alguien, lo que hacemos es una expresión de solidaridad, independientemente de lo que digamos en palabras, lo que queremos decir es, te quiero y contar conmigo? Cuando no es una expresión hipócrita y algunas veces para ver qué sablazo le puedo dar con ocasión de que está sufriendo. Eso es otra cosa, es pecado y situaciones de pecado. Luego regresamos al libro de sabiduría y el amor. Y lo que tenemos que buscar es la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría es el propio Dios que en la persona de Jesucristo se nos da a conocer. Y para que no andemos como gente que no sabe, y no andemos probando a ver por dónde es. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie se realiza, nadie va al Padre si no es a través de Él. Y precisamente en el catecismo, aunque no es tan fácil como algunos quisieran, en el catecismo en forma ya simplificada, fácil, se nos da a entender. Ciertamente está toda la tarea que tenemos que hacer a nivel de iglesias locales de este catecismo de la Iglesia Católica, hacerlo entendible para niños, primera comunión, para los que se van a preparar para la confirmación, para los que se van a preparar para el matrimonio, para los que ya estamos en tercera edad, que tendríamos, no le gusta a alguno que lo diga, sobre todo los que me aventajan en edad, los que ya tenemos que irnos preparando el encuentro con el Señor. Primera lectura. En el Salmo responsorial hay algunas expresiones que algunos podrían desconcertar. Si antes de que yo forme la idea y diga la palabra, ya el Señor se la sabe, entonces ¿para qué tengo que orar? ¿O qué sentido hay, como dicen algunos, de una oración fuerte y con eso sí? Eso no existe, y sino puro engaño. La oración, ante todo, es una profunda toma de conciencia. Así lo describió nuestra conferencia episcopal no hace muchos años. La oración, cuando la expreso, es para mí. Padre, pero se lo dedico a Dios, pero estás sacando de tu interior, estás repasando lo que crees, lo que esperas, y te llega a tu consciente. Padre, ¿qué estás diciendo? No es que uno quiera quitarle el trabajo a los psicólogos y a los analistas, pero cuánto tiene que salir que te está molestando por ahí dentro que habría que exteriorizar. Y alguien que no tenés a quién decírselo, ¿cómo no se lo vas a decir a Dios? Y al mismo tiempo, ¿cómo no irte dando cuenta de qué es lo que estás pidiendo, de qué es lo que... Por eso es tan importante los textos que se nos ofrecen, que tienen que ser autorizados por el obispo. No cualquiera hace una oración y la da por ahí. Y por eso tienen privilegio especialísimo sobre cualquier cosa las oraciones que acompañan a los sacramentos. Tomar el misal, por ejemplo, y cualquiera de las oraciones que nos aparecen para las diferentes misas tiene una riqueza especial. Padre, pero es que tengo que pensarlo, bendito sea Dios, aumentar tu inteligencia y aumentar tu comprensión. Pero Dios ya se lo sabe. Y no es a fuerza de decir palabras, ni voy a obtener jamás un dominio sobre Dios, eso es magia. Lo que tengo que convencerme que mi fuerza sobre Dios, hablemos así, es ponerme en sus manos y decirle, aquí está el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A Dios no lo puedo engañar, no le puedo contar un cuento, no le puedo decir una guayola, no lo puedo sobornar, aunque algunas veces en ciertas oraciones estén esos elementos, quien le hago daño soy yo. También en la oración tenemos que beber del agua pura, no contaminada, de la doctrina de nuestra fe.
Y con nuestra fe toco el Evangelio de hoy. Para los que nos siguen por internet, el Salmo responsorial está tomado del Salmo 138 y la respuesta litánica ha sido: condúceme, Señor, por tu camino, sabiendo que el camino es Jesucristo. En el bellísimo Evangelio de hoy, tomado de Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 6, los apóstoles, porque siempre estamos tentados por los criterios de este mundo, al final le dicen: aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros, por favor que nadie se me moleste, no, tendemos a juzgar no solo la eficacia de nuestra vida, de nuestras acciones, incluso de iglesia, incluso las fiestas y las celebraciones? Estuvo muy bien, hubo mucha gente, hubo muchas flores, hubo mucha música, hubo muchos cohetes, hubo mucho. Y lo que me dice el Señor en este Evangelio, lo que interesa es la coherencia. Aumentanos la fe. No, si no se trata de la calidad de la fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que no lo conoce, el otro día me regalaron 2 frasquitos precisamente, yo tampoco, para que lo puedan ver, pequeñita. Como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña: quítate del lugar, y se quita. Padre, ese es cuento de camino. Dicho en León, cuando hace 66, 67 años, el obispo Augusto Isidro Oviedo Reyes, sabiendo no de su fe, de su cargo, le ordenó, regañó al Cerro Negro y le ordenó que se calmara. Está bien que digamos en Managua y otros lugares, pero en León, cuando la experiencia es que hasta un volcán se calmó, no me digan que es cuento de camino, porque entonces eliminemos la gritería de penitencia. Yo estaba naciendo y estaba por nacer. Dijo en León: fe como un grano de mostaza. Padre, ¿y entonces qué interesa? Algo que nosotros no podemos ver sino por un privilegio especial del Señor, cuando el Señor, a través de nuestra acción, sea la procesión, sea la misa, sea lo que hagamos, toca un corazón, toca un alma y se produce el camino del arrepentimiento. O con un algo se llega a consolar o afirmar. Consolar a alguien que necesitaba consuelo, o afirmar a alguien que andaba dudando, o porque el que actúa es Dios, y el único que santifica es el Espíritu Santo. Todos los demás somos instrumentos, que ojalá el Señor nunca les dé conciencia y que para que comiencen a presumir los parlantes, los micrófonos, los que ellos somos mero instrumento en las manos del Señor, malos instrumentos, y le tendremos que decir al Señor continuamente: Señor, afíname, como hacemos con el equipo de música, afíname, que no haya obstáculos, que mis pecados, que mis dificultades, que incluso mis llegadas tardías como hoy, no muevan a Señor, instrumento en tus manos. Si tuviéramos fe, no es el cuánto, sino la calidad. Se nos ha dicho también que es imposible que no haya escándalo, pero hay del que provoque escándalo. Y en este provocar escándalo hay que tener muchísimo cuidado. Nos advierte Pablo en otra persona, en otro lado, que algunas veces se nos olvida, incluso a nosotros, que la fe también es procesual. La conciencia sobre Dios es procesual. Y hay personas que tienen una fe muy elemental, como de preescolar. Es auténtica fe. Pero no podemos decirle a alguien de preescolar criterios
que podemos decir en un doctorado o en una maestría, no porque engañemos al de preescolar, sino tenemos que respetar su proceso de crecimiento. Padre, pero Pablo, que es tan especial, además guiado del Señor, nos habla del alimento. Oniparangón, a los niños chiquitos no se les puede dar el alimento sólido, no son capaces de digerirlo. Y si se lo diéramos, no es que el alimento sea malo, no son capaces de digerirlo, les haría daño. Lo mismo no se ponga mal, que los que ya somos de tercera edad ya tenemos que comenzar a cuidar los alimentos, ya no podemos digerir cualquier cosa. Padre, y entonces también en cuestión de fe, también en cuestión de enseñanza, también en cuestión de exigencia, cuando alguien va a confesarse, no es que uno abarate los pecados, uno se pone en el nivel del creyente, del cristiano. Padre, pero otra cosa son los escándalos farisaicos, que se escandalicen cuantas veces quieran. Que se escandalicen cuantas veces quieran. Como se escandalizaron de Jesús, y Jesús los mandó, a los que se creían sabios y prudentes, los mandó a estudiar la Escritura, con el contraste de quien es la palabra hecha carne, que quiere no ponerle pasajes de lo que es la palabra escrita, que tiene que ser interpretada y encarnada. Queridos hijos, con todo esto es el llamado a un acercarnos más al Señor. Padre, pero yo ya aún puedo acercarme más. Es decir, aún puedo convertirme más. Es el llamado a abrirme más al amor de Dios. Padre, ya, sí, pero aún nos hace falta más. ¿Hasta qué punto y hasta qué tanto? ¿Cuál es la meta de lo que tengo que abrirme al amor de Dios? No hay meta. No hay meta. Porque mi destino es ser encontrado ante el Padre irreprochable ante el amor. Por lo tanto, la meta es infinita, como infinito es el propio de Dios. Mientras seguimos con la misa, vuelvo a pedir disculpas por haber comenzado tarde. Que esta sea nuestro pensamiento de saber que el Señor está en medio de nosotros, se va a hacer presente realmente, sacramentalmente, pero presencia real, mientras acompañamos la oración por nuestros hermanos difuntos, y el que no se quiere a sí mismo no puede querer a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.